Voces en Mineral del Monte. Las calles empedradas de Mineral del Monte se enroscaban en la montaña como serpientes de basalto, cada curva revelando casas con techos de lámina roja que brillaban bajo la llovizna perpetua. Llegué buscando respuestas sobre mi propia herencia Cornish, sangre británica que corrió por las venas de mi bisabuelo minero. Pero lo que encontré fue algo que ningún libro de genealogía podría haber preparado: un pueblo donde el viento no silba, canta, y lo hace en inglés del siglo XIX. Doña Jacinta, una chamana otomí de 94 años, me esperaba en el cementerio británico. Sabía que vendrías cuando las campanas de plata sonaron anoche, dijo en un español salpicado de palabras córnicas. Sus ojos, del color del estaño, reflejaban la niebla que siempre cubre este lugar maldito y bendito. Doña Jacinta me guió a la mina La Dificultad, donde el aire olía a tierra mojada y a recuerdos importados. Colocó sus manos arrugadas sobre la roca húmeda y comenzó a cantar en córnico antiguo, una lengua muerta que solo los fantasmas y ella recordaban. De las profundidades, voces respondieron en eco polifónico. Ellos preguntan por Margaret, tradujo la chamana. Dicen que tu bisabuelo les prometió que alguien de su sangre regresaría. Un frío que no era de la montaña me recorrió la espina dorsal. Margaret era mi tía abuela, muerta 50 años atrás en Cornwall. Información que nadie en México podría conocer. En la cocina de Doña Jacinta, donde el aroma a pasties de carne se mezclaba con el copal, presencié el primer milagro culinario espeluznante. Mientras la anciana amasaba, voces invisibles susurraban instrucciones en inglés victoriano. Cortar la carne más fina, John dice, traducía ella. Thomas recomienda más pimienta negra. Los pasties tomaban forma bajo manos que no veíamos, y cuando los horneaba, aparecían marcas de dedos fantasmas en la masa cruda. Comí con lágrimas en los ojos, sabían exactamente a como mi bisabuela los describía en sus cartas. La comida es el puente más poderoso entre mundos, explicó Doña Jacinta. Ellos extrañan los sabores de casa. Esa noche, en la mina San Francisco, Doña Jacinta me mostró el origen de las voces más persistentes. En 1895, una inundación atrapó a 147 mineros córnicos, contó mientras encendía velas de cebo. Al nombrarlos uno por uno, el aire se llenó de susurros húmedos, como si hablaran desde bajo el agua. Repiten sus últimas palabras, tradujo la chamana. Piden que llevemos mensajes a sus familias en Cornwall. Tomé notas de nombres, apellidos, mensajes de amor dirigidos a personas que llevaban un siglo muertas. La búsqueda posterior confirmaría cada detalle. Los nombres coincidían con registros históricos en Inglaterra. Doña Jacinta me enseñó el ritual que mantenía la comunicación abierta. Usaba espejos de estaño pulido, metal sagrado para los celtas, y campanas de plata que solo sonaban cuando los fantasmas se acercaban. El estaño refleja su mundo, la plata llama sus almas, explicó. Durante la ceremonia, las campanas sonaron en una melodía compleja, el himno tradicional córnico Trelawney. Las formas de los mineros se materializaron como niebla con rasgos humanos, saludándonos con gestos de otra época. Uno se acercó, mi bisabuelo William, reconocí su nariz aquilina de fotos antiguas, y pasó su mano fantasma a través de mi corazón. Los fantasmas no solo hablaban, daban regalos. Encontré monedas victorianas bajo mi almohada, herramientas de minero antiguas en mis bolsillos, incluso un reloj de bolsillo que perteneció a mi bisabuelo. Doña Jacinta explicó la economía espiritual: ellos dan objetos de su tiempo, nosotros les damos memoria. A cambio, dejaba ofrendas de sidra, su bebida favorita, y periódicos modernos de Cornwall. Les encanta saber cómo cambió su tierra, decía la chamana mientras los fantasmas susurraban con asombro sobre noticias de la Inglaterra contemporánea. Cada 12 de mayo, aniversario de la peor tragedia minera, Mineral del Monte revive el pasado. Doña Jacinta me permitió presenciar el evento más sobrecogedor. El pueblo se transformaba en 1907, con fantasmas realizando sus actividades diarias eternamente interrumpidas. Vi a mujeres córnicas colgando ropa que nunca se secaría, niños jugando con pelotas que desaparecían en el aire, mineros caminando hacia su turno fatal. No son conscientes de estar muertos, susurró la chamana.
Creen que es otro día de trabajo. Grabé horas de material que mostraría figuras claras, interactuando con su ambiente como si aún estuvieran vivos. Doña Jacinta, una mujer otomí que nunca salió de Hidalgo, hablaba córnico fluido, una lengua que solo unos 300 personas hablan hoy en Cornwall. Me enseñaron ellos, explicó señalando al aire poblado de presencias. Los lingüistas que consultaría después confirmarían que su acento era del córnico arcaico del siglo XIX. Los fantasmas, a través de ella, estaban preservando una versión de su idioma que los académicos creían perdida. Grabé conversaciones completas que luego serían validadas por expertos en lenguas celtas. Uno de los fantasmas más persistentes era James Penaligon, quien insistía en llevar un mensaje a la reina Victoria. Doña Jacinta me explicó que muchos murieron sin saber que su amada monarca había fallecido años antes. Para ellos, el tiempo se detuvo, dijo. James me dictó, a través de la chamana, una carta detallando las condiciones laborales en las minas mexicanas, información que coincidía perfectamente con documentos históricos. La tristeza en su voz fantasma cuando supo que Victoria llevaba más de un siglo muerta fue uno de los momentos más desgarradores que he experimentado. Los domingos, los fantasmas jugaban fútbol en un campo que ya no existía. Doña Jacinta y yo los observábamos desde la colina, viendo cómo una pelota invisible volaba entre jugadores translúcidos. El equipo córnico contra el mexicano, explicaba la chamana. Siempre empatan. Los espectadores fantasma aplaudían, las banderas victorianas ondeaban en brisas inexistentes. Era a la vez terrorífico y conmovedor, ver cómo aferraban sus tradiciones más queridas más allá de la muerte. Hace décadas, un sacerdote británico intentó exorcizar a los fantasmas. Doña Jacinta me mostró las consecuencias. En la iglesia de San Juan, las paredes todavía mostraban marcas de las herramientas mineras que los espectros enfurecidos lanzaron. No entendió que no son demonios, dijo. Son almas perdidas que extrañan su hogar. El sacerdote huyó del pueblo después de que su libro de oraciones apareciera enterrado en la mina más profunda, con una nota fantasmal que decía, respeten nuestro descanso. Viajé a Cornwall siguiendo pistas de los fantasmas. En el pueblo de Redruth, encontré a descendientes de los mineros que confirmaron cada historia, cada nombre, cada detalle que las voces habían compartido. Una anciana mostró cartas de su tatarabuelo describiendo exactamente lo que yo había presenciado en Mineral del Monte. El círculo se cerraba, los muertos en México y los vivos en Inglaterra estaban conectados a través de Doña Jacinta, la chamana que servía de puente entre continentes y siglos. Doña Jacinta me enseñó el ritual más sagrado, cómo ayudar a un fantasma a escribir su última carta. Usando tinta de plata y papel de algodón, el espectro dictaba a través de ella mensajes para seres queridos hace tiempo fallecidos. Las cartas luego se quemaban en el cementerio británico, liberando simbólicamente al fantasma de su carga. Presencié cómo decenas de mineros encontraban paz después de este ritual, sus formas brillando antes de disolverse en la niebla. No se van, explicaba la chamana. Solo dejan de estar atrapados. Durante una sesión particularmente poderosa, grabé evidencia incontrovertible, la figura clara de un minero victoriano materializándose detrás de Doña Jacinta, asintiendo mientras ella traducía sus palabras. El análisis posterior confirmaría que no era fraude, la figura era tridimensional, emitía su propia luz y aparecía en múltiples ángulos de grabación. Cuando mostré el video a la chamana, sonrió. Es Robert. Siempre le gustó ser el centro de atención. Después de meses de trabajo con Doña Jacinta, desarrollé síntomas que confundieron a los médicos, fiebres que venían y se iban, tos con polvo negro, sueños en córnico. Es el precio, dijo la chamana. Cuando trabajas con muertos de otra cultura, tu cuerpo intenta adaptarse. Me preparó un té de hierbas locales mezclado con tierra del cementerio británico. La curación fue instantánea, y con ella llegó una comprensión más profunda del don que estaba desarrollando. Doña Jacinta me reveló su propia historia. Era nieta de una mujer otomí y un minero córnico que sobrevivió a las tragedias. Por eso puedo hacer de puente, dijo. Llevo ambas sangres. Su don no era solo espiritual, era genético,
una rara combinación que le permitía navegar ambos mundos con autoridad natural. Me mostró fotos de su abuelo británico, un hombre de ojos claros y rasgos indígenas, y supe que estaba viendo el futuro de mi propia descendencia si aceptaba este camino. Antes de partir, doña Jacinta realizó una ceremonia donde los fantasmas me dieron su bendición colectiva. Cientos de voces cantaron en córnico mientras pasaban a través de mí, dejando sensaciones de aceptación y pertenencia. Ahora eres uno de los nuestros, dijo la chamana. Donde quiera que vayas, ellos te acompañarán. Me entregó un candelabro de estaño que había pertenecido al primer capellán córnico del pueblo. Para cuando necesites llamarnos. Si en tu genealogía hay historias de migrantes, si sueñas con acentos que no reconoces, si las canciones antiguas te provocan nostalgia de lugares que nunca visitaste, quizás tus antepasados intentan comunicarse contigo. Suscríbete a Chamán, donde aprenderás a descifrar los mensajes de tus ancestros, a sanar heridas transgeneracionales y a encontrar tu lugar en el gran tapiz de la memoria familiar. Porque la muerte no silencia las voces del pasado, solo las convierte en susurros que esperan un corazón dispuesto a escuchar.